Entonces, chicos, cuando hablamos de células eucariotas, vamos a hablar de dos tipos principales de células que tienen unas diferencias muy marcadas. ¿Listo? Entonces, todas las células eucariotas presentan un núcleo. Por eso es que son eucariotas. Verdadero. Cariotas o carionte, por eso también las vamos a encontrar en algunos textos como eucariontes, son núcleo. Entonces, eucariota quiere decir núcleo verdadero. Ahora, todas las células eucariotas presentan envoltura nuclear o membrana nuclear. ¿Listo? Todas las células eucariotas, cuando digo todas, estamos hablando de células animales y vegetales, y recuerden que también ahí entran los protistos, ¿listo? Que son un tipo de células animales unicelulares, que no conforman tejidos, sino que son unicelulares, además de ser muy antiguas en la historia natural de la Tierra, en la historia de la vida. Digamos que son los primeros eucariotas y de ahí han evolucionado hacia acá de forma independiente. Entonces, muchos de esos protistas son parásitos, por ejemplo, los encargados de enfermedades como la tripanosomiasis, la malaria, si no estoy mal, también es un protista, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, pero para que nosotros entendamos la teoría celular, entendamos la conformación de la célula, vamos a hablar de célula animal y célula vegetal, que son eucariotas. ¿Listo? Entonces, ya dijimos que tanto el animal como la vegetal tienen núcleo, tienen envoltura nuclear, que su tarea... bueno, vamos a hablar de cuál es la función de cada uno de estos organelos. Listo. Entonces, el núcleo, la tarea fundamental del núcleo es guardar el ADN, también como lo colocó Néstor acá, almacenar el ADN de forma segura para la célula. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sea de forma segura. Que el núcleo, junto con su envoltura nuclear, lo que va a permitir es, primero, el núcleo va a tener unas condiciones internas físicas, temperatura, pH, etcétera, etcétera, que lo que va a permitir es que ese ADN se conserve de forma adecuada. ¿Listo? Que el ADN es una molécula supremamente delicada. O sea, si usted le cambia la temperatura o le cambia el pH, el ADN se degrada muy fácil. Entonces, el núcleo lo que va a proveer al ADN son condiciones saludables para que se mantenga el ADN intacto. ¿Listo? Y la envoltura nuclear lo que va a hacer es conformar ese núcleo y no permitir que el ADN tenga contacto con el exterior de el interior de la célula, con el citoplasma. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no haya un cambio de esas condiciones que provoquen la degradación del ADN. Ahora, todas las células eucariotas tienen retículo endoplasmático. ¿Qué es este retículo endoplasmático? El retículo endoplasmático tenemos dos tipos, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso es el que está, es esto que ustedes ven acá, sigan las líneas, que está pegado al núcleo. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso tiene una tarea muy específica y es que va a permitir el plegamiento de las proteínas después de la producción de las proteínas. ¿Listo? Cuando ya el ribosoma ha producido las proteínas, que esas proteínas van a caer sobre la superficie del retículo endoplasmático rugoso y se van a plegar de acuerdo a condiciones físicas que ya están dadas por la proteína. ¿Listo? Además de que tiene otras funciones en cuanto a degradación de ciertas moléculas. Pero su función principal es el plegamiento de las proteínas. Ahora, sobre ese retículo endoplasmático rugoso están los ribosomas. Cuando me refiero al plegamiento de las proteínas, Valeria, qué pena que haya pasado ese concepto así tan deportivamente, del ribosoma, y vamos a hablar de una vez de la tarea del ribosoma, de la función del ribosoma. El ribosoma es el encargado de producir las proteínas. Más adelante, cuando terminemos de hablar de estos organelos, vamos a hablar de síntesis de proteínas, donde hablamos de replicación, transcripción y traducción a proteínas. Pero entonces quedémonos por ahora con que el ribosoma es el encargado de producir las proteínas.
Esos ribosomas están ubicados sobre el retículo endoplasmático rugoso, sobre la superficie del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, el ARN va a llegar al ribosoma y van a leer de forma de que se empiecen a pegar aminoácidos uno tras otro como una cadenita. Pero resulta que esto, así como se los estoy presentando, en muchas proteínas no funciona para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las proteínas tienen unas, así como todas las moléculas, tienen unas condiciones físicas que les permiten interactuar con otras moléculas de forma de señalización, de forma de anclaje a otras moléculas. Entonces, la mayoría de proteínas requieren plegarse. ¿Qué quiere decir plegarse? Que van a conformar unas estructuras como si se doblaran. Por ejemplo, la proteína la podemos tener totalmente derecha y al plegarse va a quedar así. ¿Listo? Que son unas estructuras que le vamos a llamar las estructuras beta plegadas de las proteínas. O podemos tener unas estructuras, hay dos tipos de estructuras. La que es beta plegada, ¿listo? Que es como un zigzag, nosotros podemos ver la proteína como así, digamos en teoría. Y están las alfa helicoidales. Entonces, esta es la otra forma en la que se plegan las proteínas, que es la estructura secundaria de las proteínas. Entonces, ¿sí queda claro, Valeria, a qué me refiero con plegar? Es cambiar la conformación de una conformación lineal que tenemos acá a una conformación con una forma específica que puede ser la beta plegada o la alfa helicoidal. ¿Listo? Entonces, los ribosomas son los encargados de producir estas proteínas de forma lineal y el retículo endoplasmático rugoso es el encargado de plegar esas proteínas. Ahora, también tenemos el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso funciona como un degradador de moléculas, principalmente lípidos, y de producción de lípidos. ¿Listo? Entonces, el retículo endoplasmático liso está principalmente relacionado con la síntesis y degradación de lípidos. ¿Vale? Que a diferencia del rugoso, pues no se ve rugoso porque el rugoso se ve rugoso porque tiene los ribosomas en su superficie. El retículo endoplasmático liso se ve algo más normalito, digámoslo así, y no está pegado al núcleo, no está rodeando el núcleo. Ahora tenemos la mitocondria. Cuando hablamos de respiración, volvemos al tema de respiración sistemática. Yo lo que hago y ustedes lo que hacen es inhalar por la nariz. ¿Listo? Entonces, todos hacemos el ejercicio de inhalar. ¿Qué estamos inhalando ahí? Oxígeno principalmente, pero otro tipo de gases que también son necesarios o tóxicos para el medio, para el organismo. Ahora, ¿a qué nos referimos con la respiración celular? Cuando nosotros, o sea, el proceso de respiración completo básicamente se basa en lo siguiente. Nosotros adquirimos oxígeno a través de nuestra nariz y de nuestra boca por el proceso de inhalación. Entonces, inhalamos gases, principalmente oxígeno, que van a llegar a nuestros pulmones. En nuestros pulmones, por capilaridad, ¿listo? Entonces, los pulmones son unos órganos ricos en capilares vasculares, ¿sí? O sea, quiere decir ricos en terminaciones de venas. Entonces, estos capilares lo que van a hacer es capturar ese oxígeno gaseoso a través de ¿qué? De la hemoglobina que nosotros tenemos en nuestros glóbulos rojos en la sangre. ¿Listo? Entonces, la hemoglobina lo que va a hacer es capturar moléculas de oxígeno, a través de la sangre se van a transportar a las células y en las células vamos a capturar ese oxígeno nuevamente dentro de la célula y va a llegar a la mitocondria. ¿Sí? ¿Para qué? Para llevar a cabo un proceso oxidativo. ¿Qué es lo que se va a oxidar? La glucosa. ¿Listo? Que esta glucosa nosotros la vamos a tener disponible gracias principalmente a nuestra alimentación. Entonces, una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno, que recuerden que el oxígeno que nosotros encontramos es diatómico, van a producir, espérenme, borro por acá. Entonces, van a producir 6 moléculas de agua, ¿listo? Más 6 moléculas de dióxido de carbono, que este dióxido de carbono nuevamente va a salir de la célula, nuevamente se va a pegar a la hemoglobina que está en los glóbulos rojos y
va a llegar a nuestros pulmones y por capilaridad la hemoglobina va a soltar esas moléculas de dióxido de carbono y es lo que vamos a exhalar. ¿Listo? Entonces, inhalamos oxígeno, pasa el proceso de respiración celular y exhalamos dióxido de carbono. Y además de esto, vamos a producir ATP. ¿Listo? Que el proceso de respiración celular o respiración oxidativa es el proceso más efectivo en términos de producción de ATP, porque se pueden producir entre 32 a 36 moléculas de ATP, mientras que en la fermentación solamente se producen 4 moléculas de ATP. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante la mitocondria. Además, de una vez vamos a hablar. Bueno, el ATP exactamente es la molécula energética por excelencia. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que ese ATP es nuestra moneda energética de intercambio. Por ejemplo, para poder dejar y salir ciertas moléculas como iones a través de nuestra pared celular, se utiliza ATP. Entonces, el ATP básicamente lo que va a hacer es mediar entre ciertas reacciones para poder soltar hidrógenos o adquirir hidrógenos, que es lo que va a funcionar como el intercambio energético. ¿Listo? Entonces, esas moléculas de ATP van a tener muchos cambios, ¿sí? Se van a fosforilar, se van a desfosforilar para poder llevar a cabo esos procesos energéticos. ¿Listo, Néstor? Básicamente quedémonos con eso. El ATP es la moneda energética que cómo va a actuar por intercambio molecular. Listo, entonces ya teniendo clara la mitocondria, ahora también tengamos clara una vaina. Y es que nosotros, la célula animal se diferencia de la célula vegetal porque la célula animal va a tener 2 tipos de ADN, mientras que la célula vegetal va a tener 3 tipos de ADN. ¿Cuáles son estos tipos de ADN? Entonces, la célula animal y la célula vegetal van a compartir 2 tipos. El nuclear, el núcleo va a tener ADN nuclear, que es el principal, y la mitocondria va a tener ADN mitocondrial. ¿Listo? Entonces, esos son los 2 tipos de la célula animal y llevamos 2 tipos de la célula vegetal. El tercer tipo de ADN que va a tener la célula vegetal es el ADN cloroplasmídico, el que está en los cloroplastos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el cloroplasto va a tener información genética para poder llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, así como la mitocondria tiene información genética para poder llevar a cabo el proceso de respiración celular. ¿Listo? Entonces, en el cloroplasto el ADN tiene genes específicos para producción de proteínas que están involucradas en el proceso de fotosíntesis. Y la mitocondria tiene genes que van a producir proteínas que están involucradas en el proceso de respiración celular. Entonces, tanto en la célula animal ya dijimos que vamos a tener varias vacuolas y la célula vegetal va a tener una sola gran vacuola que sirve como una gran bodega. ¿Listo? Entonces las vacuolas funcionan como una bodega de agua y nutrientes para la célula. Ahora, ahorita hablamos del cloroplasto, que es una de las diferencias entre célula animal y célula vegetal, pero vamos a hablar del aparato de Golgi, que es que también está en la célula animal y la célula vegetal. Entonces, el aparato de Golgi es el encargado de terminar de procesar las proteínas, como ya les decía, va a unir proteínas a lípidos formando lipoproteínas o a glúcidos formando o carbohidratos formando glucoproteínas, o va a juntar proteínas entre sí para conformar proteínas más complejas. Y va a ser el encargado de sintetizar las membranas internas de la célula, membrana nuclear, membranas de mitocondrias y, lo más importante, la membrana celular. ¿Listo? Tenemos la membrana plasmática, que ¿para qué sirve? Para proteger a la célula. ¿Listo? Entonces la membrana plasmática es la protección de la célula y también le da rigidez a la célula. Y tercero, permite el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. O sea, la célula se va a relacionar con su medio a través de su membrana plasmática o membrana celular, que recuerden, es una membrana semipermeable. ¿Por qué? Porque ella elige qué deja pasar y qué no. O sea, hay cositas que pasan, pero no todo pasa. Por eso es semipermeable. No es ni impermeable, que sería algo que no deja pasar nada, ni es permeable,
que sería que deja pasar todo. Entonces, por eso la consideramos semipermeable. Y segundo, es una membrana que está constituida por dos capas lipídicas, por eso le vamos a llamar una bicapa lipídica. Además, donde vamos a encontrar proteínas, carbohidratos y lípidos que van a funcionar para poderse relacionar con el medio externo, poder tener señalización con el medio externo, poder dejar pasar ciertas cosas a través de canales proteicos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las diferencias que hay entre la célula animal y la célula vegetal. Entonces, ¿cuáles organelos diferencian la célula animal y la célula vegetal? Principalmente el cloroplasto, ¿listo? Solamente lo vamos a encontrar en las células vegetales. ¿Y para qué sirve? Recuerden que, como nos dijo ahorita un compañero, no me acuerdo quién fue, qué pena, el cloroplasto tiene en su interior la clorofila, que es un pigmento encargado de acumular la energía lumínica. ¿Listo? Y gracias a esa energía lumínica vamos a producir, o más bien las células vegetales van a producir glucosa. ¿A través de qué? De la fotosíntesis, que es lo inverso de la respiración celular. ¿Qué quiere decir que sea inverso? 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono a través de energía lumínica van a producir una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. ¿Listo? Entonces, la respiración celular y la fotosíntesis son reacciones inversas. Lo que en la fotosíntesis son los reactivos, en la respiración son los productos. Y lo que en la fotosíntesis son los productos, en la respiración son los reactivos. ¿Listo? Por eso los coloqué de esta forma, porque son dos reacciones inversas que utilizan que las podemos ver exactamente iguales, solamente que a la inversa. ¿Listo? Entonces, el cloroplasto es el encargado de llevar a cabo la fotosíntesis. Ahora, en la célula vegetal también vamos a encontrar pared celular por fuera de la membrana celular. ¿Por qué está esa pared celular? Primero, es una pared celular constituida totalmente de celulosa, que es un carbohidrato muy complejo que le permite a la célula vegetal tener rigidez, ¿listo? Y protección. ¿Por qué la célula vegetal necesita esa pared celular? Porque recuerden que la célula vegetal no tiene movimiento. O sea, los organismos vegetales no tienen movimiento como si lo tenemos los animales. Los animales vemos el sol y nos escondemos en la sombra. Los animales vemos la lluvia y buscamos dónde escamparnos. Los animales vemos un depredador y corremos. Los vegetales están a la intemperie del sol, la lluvia, depredadores, patógenos, etcétera, etcétera. Por lo cual necesitaron evolutivamente generar esta protección adicional a lo que tienen las otras células. ¿Listo? ¿Y cuál es la otra diferencia principal entre las células animales y las células vegetales? Entonces, que la célula animal es heterótrofa. ¿Listo? Heterótrofa. ¿Qué quiere decir que sea heterótrofa? Trofos, alimentación. Hetero, de otros. O sea, la célula animal se alimenta de otros. Mientras que la célula vegetal es autótrofa. Quiere decir, trofos, alimentación auto de sí misma. La célula vegetal produce su propio alimento, mientras que la célula animal necesita buscar su propio alimento. ¿Y en dónde radica esta diferencia? En la fotosíntesis. La célula vegetal hace fotosíntesis para producir su propio alimento, mientras que la célula animal no hace fotosíntesis, por lo que necesita buscar su alimento. Los centriolos, que también están acá, están presentes únicamente en las células animales y son muy importantes en el proceso de mitosis y de meiosis. ¿Listo? Más adelante vamos a ver específicamente cómo es que funcionan estos centriolos, pero básicamente lo que permiten es la unión del uso acromático o uso mitótico en el proceso de mitosis para poder alar los cromosomas, las cromátidas hermanas y poderlas separar. ¿Listo?
Por acá Andrei pregunta, ¿las plantas atrapamoscas son autótrofas o son heterótrofas? Son autótrofas. ¿Listo? Es una muy buena pregunta, Andrei, nunca me la habían hecho, pero las plantas atrapamoscas o las plantas carnívoras que le llaman son autótrofas al igual que todas las plantas. Solamente que ellas han generado una característica evolutiva y es que cazan algunos animales. ¿Por qué? No es porque ellas requieran alimentarse totalmente de esos animales, sino que requieren algunos nutrientes adicionales que hay en esos animales.